Con respecto, a ver, señores, nuevamente, buenas noches, los que acaban de llegar. Bien, a ver, el algoritmo de máquina de soporte vectorial. Ya, ¿qué significa este algoritmo? Dice, es un algoritmo de aprendizaje supervisado basado en regresión y clasificación que devuelve un hiperplano de mejor ajuste dividiendo o clasificando sus datos. ¿Ya? ¿Qué nos indica con esto? A través de este algoritmo de soporte vectorial, voy a hacer una segmentación de datos, voy a hacer una clasificación de datos, ¿ya? Y para hacer esa clasificación, precisamente el sistema lo que va a hacer es dividirla, va a crear un hiperplano o un plano, donde en ese plano lo que va a hacer es dividirla, ¿está bien?, en dos partes, en dos o más en realidad, pero habitualmente en dos, ¿está bien?, en dos segmentos, una serie de datos. ¿Y por qué en dos segmentos? Es algo así como en un bloque, todos los que tienen muchísimas probabilidades de que van a pagar y todos los que no tienen probabilidades de pagar. O también, puedo hacer a través de este algoritmo, puedo hacer una segmentación, una clasificación en un bloque de todos los clientes que pagaron y en otro bloque todos los clientes que no pagaron. ¿Está bien? Se dice que es un hiperplano porque lo que va a hacer es generar una línea que divida en dos partes, ¿está bien?, cada clase, cada tipo de información. ¿Está bien? Se dice que es una línea, bueno, se dice que es un algoritmo que genera una línea discriminatoria entre datos según sus características de la misma. Repito, por ejemplo, todos los que compran artículo A y todos los que compran artículo B. Todos los que pagaron, todos los que no pagaron. Todos los de la categoría A, todos los de la categoría B. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, precisamente, separa en dos grandes bloques separa, ¿está bien? Separa los datos en función de las características de la información que se va a analizar. Por lo tanto, el objetivo de este ejemplo es, o bueno, de esta aplicación es crear programas que precisamente manejen el algoritmo de máquina de soporte vectorial. Ya, mira. Bueno, dice acá, ¿no? Como parte teórica, el algoritmo genera un hiperplano óptimo de clasificación en dos espacios dimensionales. ¿Y esto qué es? Este es un hiperplano que no es nada más que una línea que divide un plano en dos partes. ¿Y por qué la línea de esta forma? Para precisamente separar esos dos bloques. ¿Está bien? ¿Estamos? O puede ser una línea sobre el eje X, pero sobre el eje X. Pero lo más trascendental es que esa línea tiene que tener la misma separación entre un bloque de categorías y otro bloque. Por ejemplo, la línea que definitivamente está trazando, separando adecuadamente estos dos bloques de datos, ¿está bien? Es una diagonal, ¿no? Pero sin embargo puede ser una línea recta, por ejemplo, sobre el eje X, ¿está bien?, que divida, pero para ello tiene que haber la misma distancia entre cada bloque de datos. ¿Ya? Esa línea de división no puede estar cercana a un bloque, tiene que estar en el punto intermedio. ¿Y esos bloques qué son? Las características de los datos. Imagínate un bloque de los clientes que pagaron y otro bloque que no pagaron. Un bloque de los clientes que tienen muchas probabilidades de pagar y un bloque de clientes que tienen pocas probabilidades de pagar. Un cliente o un bloque de clientes, por ejemplo, que clasifican o en todo caso cumplen con ciertos requisitos para una campaña y el otro que no cumple. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien.
Para eso tienes una línea OPA. Mira aquí, esta línea, como tú ves, tienes que asegurarte, o bueno, el mismo algoritmo traza una línea donde el objetivo es que haya una separación o una distancia igual o similar entre los datos. Puede ser una línea también así, ¿no? Sí. Pero el mismo algoritmo considera conveniente una de esas líneas, pero lo importante es que haya separación, la misma distancia entre los dos bloques de datos. ¿Ya? Por eso dice que las máquinas de soporte vectorial es una técnica que encuentra la mayor separación posible entre clases. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, es un algoritmo básicamente de segmentación. Ya, mira acá. Y para eso hay algunos temas que ya el sistema lo maneja, mira. Los vectores de soporte, sí, hay vectores. Mira, hay una línea, ¿no? Hay una línea. Pero sin embargo, ¿cómo determino la distancia igual o que se asemeja muchísimo entre los dos bloques de datos? Eso lo determinan los vectores de soporte. Acá tenemos una línea, ¿no? Acá tenemos la línea que divide, ¿está bien? Pero como comentaba, tiene que haber la misma distancia entre los dos bloques de datos. Y como el sistema divide, hace que exista la misma distancia, o por lo menos igual o por lo menos similar, que se asemeje, que sea en este caso la diferencia sea mínima entre los dos grupos de datos a través de los vectores de soporte. Por eso dice que los vectores de soporte, ¿qué son? Son los puntos que definen el margen máximo de separación del hiperplano que separa las clases, o sea, los grupos de datos. Se llaman vectores en lugar de puntos, porque estos puntos tienen tantos elementos como dimensiones nuestra entrada de datos. O sea, pueden tener tantos elementos como dimensiones tengan nuestro espacio de entrada. O sea, como dimensiones como tantas columnas. Por lo tanto, los puntos multidimensionales se representan con vector de n dimensiones, con vector de n campos, de n columnas. Ya, recuerda que las dimensiones son columnas. Ya, bien. Por lo tanto, el objetivo del algoritmo es ajustarse a los datos que proporciona devolviendo un hiperplano de mejor ajuste, que divide o clasifica sus datos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos que divide o simplemente clasifica, organiza los datos. Ya, muy bien. Entonces, es un algoritmo básicamente que se encarga de hacer una segmentación, hacer una clasificación, ¿ya? Haciendo una clasificación en dos grupos de datos. Si tú dirás, ¿y por qué dos grupos de datos? No más. Lo que pasa es que como es un algoritmo de predicción, no solamente tiene dos alternativas, pues. ¿Está bien? O compra o no compra. O se matricula o no se matricula. O paga o no paga. ¿Está bien? ¿De acuerdo? O sea, solamente, siempre en el tema de predicción vas a trabajar con un 0 o 1. Es por ello que lo maneja en dos grupos de datos. Y en toda predicción, necesariamente, hay que manejar con un valor de 0 y 1. ¿Ya? Entonces, esa es básicamente la idea, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, a ver, si yo preguntara, a ver, es un algoritmo de segmentación, clasificación, ¿no? Y si yo quiero predecir, supongamos, a ver, la opción 1, supongamos
quiero predecir, supongamos, el valor de una acción el valor de una acción de la bolsa de valores. Ya. Uno. O de repente, si yo quiero predecir si una persona puede vivir o morir un lapso de vivir o morir en un lapso de tiempo, también tomando en cuenta su edad, sexo, ubicación, etcétera. Entonces, por ejemplo, en los casos donde nosotros podemos aplicar en los casos donde nosotros podemos aplicar un algoritmo de máquina de soporte vectorial, básicamente está orientado a obtener un valor de 0 y 1 en función de tantas características. A mayores características, mejor. Entonces, por ejemplo, siempre tenemos que optar por una predicción ya que tenga mayor cantidad de dimensiones, mayor cantidad de columnas, de campos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, manejando esta primera parte, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a cargar PyChart para poder ver cómo se podría manejar este ejemplo. Ya, esto tienes ahí lo que estuvimos trabajando básicamente en la clase pasada, ¿no? Ya, a ver, primer ejemplo, ¿ya? Primer ejemplo. Voy a mantener este ejemplo de la semana 9 nada más, porque ahí ya tengo instaladas algunas librerías, ¿está bien? Entonces, el primer ejemplo lo voy a trabajar, por ejemplo, con arreglos, ¿ya? Y el segundo ejemplo lo voy a trabajar con un archivo de Excel, ¿ya? Vamos a implementar a ver dos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, ya, el primer ejemplo, ¿ya? En ese mismo proyecto nomás. Como ya sabemos, acá tienes, bueno, esta primera línea, como vamos a trabajar con arreglos, nos requiere, ¿ya? Importamos la librería Pandas, importamos la librería NumPy, ¿está bien? Y vamos a importar acá, por ejemplo, ya lo que es Matplotlib, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, podemos manejar acá unos estilos. Disculpe, no se necesita la pantalla de... ¿No se ve? No, está en la diapositivas. Ay, disculpa, no, se me pasó. Bien, entonces, a ver, carguemos por favor PyChart y si gustan pueden crear un nuevo proyecto. Ya, si gustan pueden crear un nuevo proyecto, si no hacen uso del proyecto de la semana pasada, pero obviamente con con otro algoritmo, ¿no? Pero sin embargo lo que usamos puntualmente son lo típico que siempre hemos estado manejando, caso de Pandas, caso de NumPy, caso de Matplotlib, ya, y acá estamos instalándola. Ya, por lo tanto, por ejemplo, aquí este Seaboard, por ejemplo, no va todavía.
Este algoritmo obviamente es para de la semana pasada, por ahí algunas cosas que no van puntualmente, todo ello, ¿ya? Bien, entonces, acá tenemos las 4 librerías. Estamos desde el módulo de Matplotlib, estoy importando una librería que se encarga de manejar estilos de gráficos. Ya, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acá, por ejemplo, voy a usar un estilo. Acá le digo un estilo, ¿está bien? Un estilo, vas a usar el método use. Y acá, por ejemplo, para que te genere un estilo, algo así como un hiperplano, ya, un plano más que nada, es ggplot, ¿ya? Este es básicamente un estilo que te va a permitir, en este caso, manejar, dice plotear, dibujar, graficar, ¿ya? ¿De acuerdo? En formato, en este caso puntual, en formato de un hiperplano. Más o menos algo así como que te da la posibilidad de mostrar 2 grupos de datos. Pero finalmente esto es un hiperplano. Ya. Ahora para ello, acá vamos a usar precisamente el algoritmo. Ccalio, import, acá le digo SDM. Ya, de acuerdo, precisamente ese es el algoritmo de máquina de soporte. Ya, este es el algoritmo. Toda la teoría que se ha explicado que es un algoritmo, bueno, no es nada más que un algoritmo que se encarga de agrupar datos, hacer un agrupamiento, una segmentación. ¿Está bien? Acá, máquina de soporte vectorial. Este algoritmo, como sabemos, se traduce nada más que en funciones, en librerías. ¿Ya? Y precisamente a nivel de Python, la librería que se encarga de manejar este algoritmo es SDL. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Ya, muy bien. Entonces, a continuación, lo que vamos a tener es 2 características. Repito, este primer ejemplo lo vamos a trabajar con arreglos. Por lo tanto, acá lo que voy a hacer es tener quiero 2 características, 2 grupos de datos. Ya, 2 grupos de datos que se van a mostrar en nuestro gráfico. Repito, ¿y por qué 2 grupos de datos? Hemos comentado que básicamente este algoritmo se encarga de hacer una segmentación, una clasificación en 2 grupos de datos. Los clientes que pagaron, los clientes que no pagaron, algo así. Bien, entonces para eso, como lo voy a trabajar inicialmente con arreglos, voy a declarar, por ejemplo, mi arreglo X. Ya, donde en el arreglo X voy a colocar una lista. Por ejemplo, 1,5, no sé, supongamos 1,5, 8,1,9. Una serie de datos. Una primera característica. ¿Ya? Para un siguiente ejemplo, esto te va a representar un campo, una dimensión. ¿Ya? Otro para ahí. Supongamos por acá, le digo, supongamos 2, ¿no? 2,8, supongamos, 1,8, supongamos 8, 0,6, 11. Ya tenemos ahí 2 grupos de datos. ¿De acuerdo? Tenemos ahí 2 grupos de datos. ¿Está bien? Ya. Ahora, en este caso puntual, ya una vez definidos los 2 grupos de datos, 2 características, o sea, estamos definiendo 2 características agrupadas en un arreglo, en 2 arreglos, ¿no?
¿Está bien? Dos arreglos. Por lo tanto, terminado con él, por ejemplo, podemos graficarla. Para graficarla en un formato de superplano, de un hiperplano, vas a usar acá Skater, ¿ya? Y acá le vas a decir que grafique el arreglo X y el arreglo Y. Esas son las dimensiones, son los valores de entrada. Y por lo tanto que se muestre a través de un plt.show. ¿Ya? ¿De acuerdo? A través de un plt.show que se encargue de mostrar esa gráfica. A ver, ejecutemos eso por favor. Así es, porque imagínate, por ejemplo, aquí que supongamos que esto represente, imaginemos, ¿no? Que esto represente la edad. Ya, en la primera celda vas a tener la edad del primer cliente, edad 2, edad 3, la edad de 6 clientes. Y por ejemplo, acá imagínate que vas a tener pues el sueldo. Entonces tienes que tener 6 edades y 6 sueldos. ¿De acuerdo? 6 años de servicio, obviamente acá con su sueldo. Tiene que ver la misma cantidad. Recuerda que es, ¿está bien? Cada dimensión. Supongamos edad. Ah, ya. Tengo la edad de 6 clientes, por lo tanto que tengo que tener el sueldo también de 6 clientes. Ya. A ver, ejecuten por favor. ¿Cómo sale? Es una gráfica, bro. Ya, una gráfica. En esa gráfica, a ver si puedes compartir por favor. ¿Quién me dijo? Yo, ya. Ya te dije, por favor. Pero, ¿comentario? No se ve nada todavía. Ah, ¿cómo compartir mi pantalla, bro? Compartir pantalla. No me sale. Sí, ya te di los privilegios ya. ¿Qué está? Ya lo, ok. Ya está. Esto, Ya, ¿dónde están los resultados? ¿se ve? Ahí está. Son los mismos valores que hemos considerado. No, somos. Ponle el mismo valor para que veas, para más o menos explicar, pues. Ya. Un momento. Eh, ¿Cuál es tu valor entonces? Los dos. Ah, ya, sí lo vi. Ahí está. Uy, ya. 5, 8, 10. Ya. Ya, ¿eh? Sale. Ya. Por ejemplo, eh, acá tienes, por ejemplo, dos grupos de datos, ¿no? Dos grupos de datos, Ajá. ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo,
En el eje X, mira, tienes por ejemplo 1 con 2, ¿no? Mm. Tienes en el eje X, por ejemplo, 1 con 2. Ahí está. ¿Está bien? El primer valor de X es el primer valor de Y. Para el siguiente Ujú. tienes el valor de, para X, 5 con 8. Ujú. Ya, para el otro valor, en este caso tenemos 1 con 1. Ya, ¿de acuerdo? Y para el otro valor tenemos, creo, 1, 5, a ver, 1, 5, ¿no? No sé qué valor es considerado. Pero finalmente ahí tenemos el valor para X y el valor para Y. Ya, se han considerado esos datos para que de cierta forma se vea que se puede, en este caso el sistema lo que va a hacer es agrupar en dos grupos de datos. ¿Está bien? En dos grupos de datos donde el primer grupo está en la parte inferior Y lo están y el otro en la parte superior. Ya. Ahora, y obviamente habrá una línea que se va a encargar de generar el algoritmo para poder separar esos datos. Y tiene que haber una línea ya sea sobre el eje X o una diagonal, donde lo más importante es que exista la misma distancia entre los dos valores próximos de ambos grupos de datos. Ya. Ujú. Ahora, ¿y cómo es que efectivamente pues va a haber una relación entre ellos, no? Es que precisamente había en los algoritmos previos que hicimos en clase, es que tienes que analizar la data, ¿no? La calidad de los datos. Entonces, si son datos inventados, por ejemplo, si son datos inventados, es probable que salga la línea dispersa si finalmente no haya una línea que trace, ¿no? En dos grupos de datos. Por eso tienen que ser datos validados previamente. Ya, bien. Esa es una forma, a ver. Pongamos ya cambiar. Profesor, Dime. profesor, mira, tengo un problema con el momento de ejecutar. Habla, a ver, comparte tu pantalla. Sí, pues. Es el mismo problema también que presenté cuando volví a otros proyectos para que nuevamente funcione. Me sale como que todo. Parece que solamente una vez funciona y para la segunda ya no. No, no, eso es que tú tienes tu proyecto y... Cuando lo cierra tu ficha y ábrelo de nuevo. Me funciona así. A ver, Ya, a hazlo ver. así entonces. Yo tenía un problema con el escanear, pero la cosa es que solamente debes actualizar su versión de lo que tiene adentro del paquete de fondas que ofrece. Algunos están actualizados y tienen problemas. Mm, ya. Mm. Eso pasa cuando cierro el programa, bro. Cuando creo el programa me ejecuta normal. Lo cierro y supongamos que para la semana que viene vuelvo como que a ejecutar, me sale ese error. Entonces puede ser un problema de la Anaconda, ¿no? Porque Anaconda es el que te provee las librerías. No, lo que yo hacía era actualizar las dependencias internamente, aparte de lo que está ahí, lo actualizas todo y te corrigen algunos errores. Por ejemplo, para el examen propio me puso 13 pero no podía ejecutar. Y luego arreglé el problema, me ejecutaba tranquilamente normal. O sea, mi ejercicio estaba bien, solamente no podía ejecutar. Como no mandé captura, le puso 13. Ya, ya voy a hacer un proyecto para seguir con la clase. Bien. Ahora, por ejemplo, bien, teniendo ahí, básicamente ahí tiene que ver su software, pues, ¿no? O sea, ya no es un error de código propiamente dicho, ¿no? Sino es un error de software ya que tiene que ver su equipo, sus servicios, ¿no? Ya es un tema de soporte ya, pues. Bien, ahora, acá, en este caso puntual, teniendo ya, por ejemplo, acá, de cierta forma estoy definiendo una serie de valores que guarden relación entre uno y otro.
Pero también lo puedes trabajar algo así como, a ver, supongamos por aquí, lo puedes trabajar como si fuera como si fuera una matriz, mejor dicho. Ya, entonces de repente una forma, bueno, más elaborada, pero usando en este caso NumPy, porque acá NumPy no se está usando para nada. Entonces porque NumPy es una librería que está orientada también a trabajar con arreglos, tiene muchísimas funciones para manejar arreglos. Entonces, yo puedo hacer eso mismo manejando la librería NumPy, pero a nivel de algo así como matrices. Por ejemplo, yo puedo poner acá en X, lo pongo en mayúscula como para distinguir aquí, ¿ya? Y yo le puedo decir, por ejemplo, que acá, como tú ves, son valores de entrada, tanto X, tanto Y, son dos grupos de datos nada más. Ya, pero sin embargo, yo le puedo decir que estos dos grupos son valores de entrada, ¿está bien? Y habrá otro grupo que es el que efectivamente donde voy a predecir. Entonces, estos dos grupos de datos lo puedo trabajar como matrices. Entonces, para eso, por ejemplo, le digo nt.array, nt.array, paréntesis, y acá le digo doble corchete, ¿está bien? Y acá, por ejemplo, el primer valor, 1,2, que estoy asociando, ¿no? Estoy asociando la edad, supongamos, con sueldo, o el tiempo de servicio con sueldo, qué sé yo. Ya, ese es uno. Coma, y acá igual, del mismo modo. Por ejemplo, 5,8. Coma, 1.5, por ejemplo, coma, 1.8. ¿Está bien? Coma, acá, por ejemplo, es 8,8, ¿no? 8,8. Coma, supongamos acá 0.6. Y por último, coma, y acá le puedo decir 9,11. Ya, ahí lo que estoy haciendo es definir un array, una matriz, ¿no? Donde esa matriz representa a un conjunto de datos o a un conjunto de dimensiones, es decir, los datos de entrada. Todos los datos de entrada. ¿Ya? Entonces, este array no es nada más que un conjunto de datos, ¿ya? Un conjunto de datos que representa a los datos de entrada en sí. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Ahora, vamos a decirle en función de ello, entonces acá tenemos prácticamente dos campos, como X y Y. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es definir, se supone que ahí hay dos campos, y vamos a tener un tercer campo que representa a los objetivos, donde en esos objetivos determinamos si la predicción, si es 0 o 1, algo así como si compra o no compra. Entonces, todo cuadro predictivo, toda variable predictiva es simplemente 0, 1, 0, 1, un sistema bit. Entonces, por ejemplo, acá en I le digo igual, y acá, mira, se supone que hasta ahí yo tengo 6 registros. Entonces, por ejemplo, el primer registro, vamos a asumir que el cliente no compró. El segundo sí compró. El tercero no compró. El cuarto, por ejemplo, supongamos compró. No compró y sí compró. 6 valores. Estos son los valores de entrada que tenemos en el eje X y en Y tenemos los valores, la variable predictiva.
Ya, ahí tenemos ya la variable predictiva. Bien, entonces ahora, teniendo este grupo, tenemos que en nuestro proyecto tenemos que tener una lista de características, ¿no? Y las etiquetas de lo que corresponde como objetivo a 0,1. Ya, ahora lo que tenemos que hacer es clasificar esos datos. Entonces voy a usar este algoritmo, SVM punto, y precisamente dentro de ese algoritmo hay una función que se encarga de clasificar esos datos, ¿ya? Y para eso es SVC, ¿ya? Es una función que se encarga de hacer esa clasificación basada en el algoritmo de soporte vectorial. Ya. Acá le vas a decir el tipo de objeto que va a generar, ¿no? O como tipo de línea, o como decir el eje que contempla la separación entre los dos cuadros. Algo así como un tipo de línea. Y para eso vas a poner acá, kernel igual a lineal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Kernel lineal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y luego, en este caso puntual, a ver, vamos a decirle el incremento tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Cuánto va a ser la unidad con respecto a la escala? Entonces voy a decirle acá, C igual a, por ejemplo, 1.0. Ya, es la escala en el cual voy a tener que graficar eso. Ya, entonces recuerda, SBC no es nada más que un clasificador de vector de soporte. Ya, de acuerdo a un clasificador, forma parte del algoritmo de máquina de vector de soporte, de SVM. Ya, donde nuestro núcleo básicamente, el núcleo de ese algoritmo va a ser un núcleo lineal. Acá es lineal, ¿no? Lineal, ¿está bien? Ya, pero como comando es lineal, ¿no? Pero es básicamente un núcleo lineal, ¿está bien? Donde C es igual a 0. ¿Y qué es C igual a 0? Bueno, se dice que hay dos para dos cosas. Uno es para definir la escala, ¿ya? Y otro es para una valoración en el cual yo voy a ajustar los datos. Es para, de cierta forma, ajustar adecuadamente los datos. Y un valor que sugiere el algoritmo para ajustar los datos adecuadamente es 1.0. ¿Ya? ¿De acuerdo? En realidad hay muchos estudios que indican que el valor puede ser mayor, pero sin embargo, según lo que han desarrollado estos algoritmos, sugieren que la valoración sea 1.0 porque indica que es un punto intermedio para poder segmentar, clasificar los datos. Se dice que es un buen parámetro como para poder generar esa segmentación. O sea, es algo así como es un valor válido, como una varianza adecuada para poder manejar esa data. Ya, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ir generando, pues, mostrando los datos. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, por ejemplo, todo esto lo vamos a guardar en una variable. ¿Está bien? Vamos a guardarlo en una variable que identifique a un clasificador. Recuerda que acá estoy clasificando bajo esta función de este algoritmo,
estoy clasificando los datos. Entonces, esa clasificación lo voy a guardar en una variable CLS, por ejemplo, de clasificación. Ya, por lo tanto, ahora vamos a implementar el código que se encargue de mostrar nuestros datos. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, por ejemplo, voy a poner acá CLS, ya, clf.fit, ya, y acá le voy a decir que grafique X que grafique Y. ¿De acuerdo? Ya, X, Y, ¿no? Ya, ¿de acuerdo? Bien. Ahora vamos a obtener el coeficiente de ese algoritmo. Para eso voy a poner nuevamente la variable clf. Acá tienes la función coes, que se encarga de obtener el coeficiente. ¿Y el coeficiente de quién? De los valores de entrada. ¿Y quiénes son los valores de entrada? En este caso X. Pero cuando tú le pasas, cuando usas la función coes a ese X, se representa a través de coes, no lo tienes que representar como X, sino como índice, y ese índice es 0. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y esto, por ejemplo, lo vas a guardar en otra variable. Lo que retorna se guarda en otra variable. Hasta ahí estoy yo obteniendo el coeficiente de los valores de entrada. ¿De quién? De X. Y para eso, a través de coes, tienes que pasarle como parámetro el índice. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si gustas, acá tú puedes poner acá un print para ver lo que vaya imprimiendo en W. ¿Ya? ¿De acuerdo? Son los coeficientes. Por lo tanto, si son los coeficientes, ahí lo que va a hacer es imprimir probablemente dos valores, ¿no? Porque es una matriz, pues. ¿Está bien? Algo así como fila, 1, 5, 1, 1, 5, 8, fila, y las columnas son los siguientes, ¿no? No quiere decir que acá te va a imprimir dos valores probablemente, porque estamos hablando de una matriz. Ya, a ver, veamos, a ver, ejecutemos eso, por favor. Una consulta. Dime, dime. Cuando hace ahí el np.array y veo que dentro de los corchetes pone corchetes y los valores X y eso me explica, pues no entendí muy bien. Bueno, estos solamente son valores de entrada, ¿no? O sea, acá como estamos trabajando a nivel de arreglos, imagínate, por ejemplo, que acá, en otras palabras, hay 6 registros. 6 registros compuestas de 2 columnas. Estoy hablando para X. Imagínate que la primera columna es la edad. No sé, supongamos edad o puede ser cualquier otra variable, ¿no? Pero, por ejemplo, acá estoy hablando de 6 registros en total, donde esos registros tienen campos. Y el primer campo, por ejemplo, 1, 5, son los valores del primer campo. 1, 5, 1.5, 8, 1, 9, imagínate la edad
del empleado, ¿no? Y 2, por ejemplo, el segundo, 2, 8, 1.8, 8, 0.6, 11, imagínate que represente al sueldo del empleado o tiempo de servicio. O sea, estás considerando dos dimensiones, dos campos. Entonces, el primer parámetro son los valores de la primera columna, ¿no? Del primer campo, mejor dicho. Y los segundos valores, 2, 8, 1.8, son los valores de la segunda columna. ¿Ya? Para fines de ejemplo se ha considerado estos valores, pero obviamente si los datos son otros, se va a trabajar con un archivo de Excel, ¿no? ¿Está bien? Esto, entonces, por lo tanto, ahí tienes dos columnas, dos dimensiones. Edad y supongamos sueldo del primer empleado. Edad y sueldo del segundo empleado. Edad y sueldo del tercer empleado. 6. Esos son los valores de entrada. Y los valores de salida, lo que voy a predecir es igual, ¿no? Oye, entonces, ese cliente que tiene la edad de 1 y tiene el sueldo de 2, ¿compró o no compró? No compró, 0. Ese cliente que tiene la edad de 5 y el sueldo de 8, ¿compró o no compró? Sí compró, 1. ¿No? Es la variable predictiva. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario que esté dentro de chetes, ¿no? Para que le esté especificando que es Claro, en la primera parte yo le un arreglo es una matriz, ¿no? La primera parte porque estás considerando ya asumiendo que son valores de dos campos, de dos dimensiones, ¿no? Así, pero la variable predictiva sí siempre y en solo corchete porque es único, ¿no? Siempre lo que se predice es 0, 1 nada más. ¿Ya? No, a mí me está el error. ¿Qué parte? A ver, ¿quién me dijo? ¿Quién dijo? Hola. Bueno, Cueva. ¿Con qué nombre estás Cueva? Cueva. ¿Con qué nombre has ingresado? Cueva. el Sebastián. ¿Cuándo no te encuentro? Ah, ya. Sí, ¿profe? Está un error cuando ejecuto. A ver. No me fijo bien. Línea 17 te dice. A ver, veamos. Dice, no encuentro el... Está mal tu X puede Cueva. ¿En qué parte no lo veo, bro? No sé dónde estás inventando. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, es yo. Parece que estás jugando a Cueva. Estás haciendo ahora conmigo, creo. Ya lo veo. No, hay más seriedad, pues. Hay más seriedad las cosas. Parece que estás jugando a Cueva. Déjame ver, bro. Ya, ¿ok? Bien, entonces parece que están jugando un rato. A ver, tómense de su descanso y ahí continuamos